Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a comenzar con la primera clase de la cuarta jornada de esta especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En sesiones anteriores hemos seguido lo que hemos llamado el flujo de trabajo, que no es más que una serie de pasos básicos para poder llevar a feliz término nuestro proyecto estructural o nuestro modelo estructural. Este es decir, esta serie de pasos, algunos, por lo menos el paso uno y el paso 2 y el paso 3 son casi que obligatorios seguir esa secuencia, porque son el inicio del programa. No hay forma de que tú puedas comenzar el modelo matemático sin pasar por esos tres puntos iniciales. Después hemos pasado por un proceso de definición de parámetros del modelo, donde hemos visto materiales, sección transversal, tanto de elementos frame como los elementos shell, tipos de cargas estáticos y dinámicos. Déjenme ver un momento acá en el modelo matemático. Estos casos de carga nosotros los hemos definido. También hemos definido nuestra función espectral, si no mal recuerdo. Déjenme ver acá. Ya hemos visto la función espectral de acuerdo a la norma Covenin 1756, 2001 en Venezuela, pero también vimos que había varias funciones que podemos utilizar de acuerdo a nuestro país de origen. Otro de los puntos que nosotros verificamos acá fue creo que quedamos en combinaciones de cargas. A ver acá un momento. Las combinaciones también las definimos para los casos de la norma Covenin, pero también comentamos que esto tenemos, vamos a decir, combinaciones iguales, sino parecidas en los distintos códigos de diseño de diferentes países. Después hemos visto un proceso de asignación. Después que nosotros hemos definido todo esto, hemos dibujado, hemos cortado, hemos movido, hemos hecho, tanto es así que perfeccionamos nuestro modelo matemático, dándole una complejidad mayor a la que teníamos inicialmente. Por los momentos tenemos una estructura totalmente simétrica. Entonces, este modelo matemático hasta los momentos va a ser simétrico porque vamos a colocar las cargas, vamos a ver las formas de colocar la carga y después vamos a ir incorporando mayores detalles para realizar lo que es el análisis, el primer análisis dinámico. Entonces, fíjense, las cargas, al igual que los elementos tipo frame, bueno, las cargas, al igual que el ETAPS, pueden trabajar con tres tipos de elementos. Los elementos, los elementos cuando vamos a hacer las cargas, vamos a poner acá, cargas, acá, pueden hacerse de tres formas. Uno, a los puntos, joins. Dos, a los frames. Que esto rápido acá, cargas, uno, joins o puntos. Los frames y los shell. De acuerdo al elemento que queramos cargar, vamos a conseguir distintas posibilidades para llevar a cabo esta tarea.
La asignación de cargas dentro del modelo matemático va a depender del tipo de elemento que queremos cargar. Por ejemplo, el caso de los joins, nosotros podemos aplicar cargas puntuales en un elemento de este tipo. Entonces aquí podemos poner cargas puntuales y de esa manera representar algún tipo de carga o elemento que esté sobre la edificación. Nosotros normalmente le aplicamos cargas, así fuerzas, que pueden ser colocadas de acuerdo a los ejes coordinados. Los puntos siempre tienen sus ejes locales asociados al mismo eje general. Entonces cuando estamos hablando de fuerza, podemos estar hablando de fuerzas en Z, podemos estar hablando de fuerzas en X, fuerzas en Y. Aplicar momentos también pudiésemos hacerlos, tanto flexionantes como torsores a un punto. A un punto. Todo esto va a ser colocado a un punto. La otra cosa que nosotros podemos hacer es aplicar deformaciones. Estas deformaciones también nos van a permitir obtener acciones sobre la edificación. Nosotros podemos inducir desplazamientos o asentamientos, dependiendo del caso que queramos estudiar, de determinado pórtico, es decir, imponerle el desplazamiento al punto. Nosotros al imponer el desplazamiento al punto, implícitamente vamos a estar generando cambios en toda la edificación. ¿Sí? Esto se puede hacer de manera puntual a un join, que tendrá ejes X, Y y Z, como les acabo de decir. Ok. Ahora, el otro elemento que podemos cargar es el elemento frame. El elemento frame son cargas que pueden ser lineales, que son las que nosotros conocemos comúnmente como cargas distribuidas sobre un elemento. Un ejemplo pudiese ser algo como esto. Son cargas que son aplicadas al frame, al elemento lineal. Estas pueden ser asimétricas, pueden ser distribuidas uniformemente. Eso va a depender de lo que uno quiera. Ahora, estos elementos lineales también pueden ser cargados de manera puntual. Esto gracias a que hay una opción en la que nos permite imponer una determinada carga en un determinado punto del mismo elemento frame. Entonces, ¿qué pasa? Con coordenadas de X y la carga axial, bueno, la carga aplicada al elemento frame, puede generarse tanto las cargas distribuidas como las cargas puntuales. Estas cargas puntuales también pueden ser momentos inducidos en un punto determinado perteneciente al elemento frame. Deformaciones también podemos imponer. Eso ahorita lo vamos a ver punto por punto. Estas cargas lineales o puntuales solamente se aplican a lo largo de determinados elementos frame. O sea, a lo largo del elemento frame como tal. No importa qué puede ser, si es una viga, un nervio, una columna. Y en el caso de fuerzas laterales, como las cargas de vientos, se pueden aplicar en el elemento frame. En el caso de los puntuales también podemos usarlo cuando queremos aplicar métodos estáticos sísmicos, en el que ponemos en un pórtico determinadas fuerzas para poder obtener un análisis dado cualquiera. ¿Alguna pregunta? Recuerden que estas cargas que estaremos imponiendo son provenientes de un análisis de carga determinado de acuerdo al ambiente y lo que nosotros queramos colocar. Ahora, los elementos shell son elementos, vamos a decir, las cargas en los elementos shell se hacen por metro cuadrado. Nosotros podemos imponer cargas uniformes a distintos puntos de un elemento shell. Puede ser una carga totalmente uniforme
o pudiese ser sectores de ella. ¿Eh? Lo bueno de esto, que nosotros ya esto que nosotros trabajaremos aquí, lo trabajamos en kilogramos fuerza metro cuadrado, por ejemplo, y si tiene elementos de conexión, como en este caso los elementos de distribución nervios, él automáticamente hará la imposición de cargas para equitativa a cada punto. Quiere decir que ya yo no tengo que estar haciendo los análisis de cargas evaluando áreas tributarias, sino que el software automáticamente hará esa distribución sobre los elementos que están interactuando con el elemento shell. El caso de las losas nervadas, que es lo que nosotros hemos hablado acá, para ese ejemplo en cuestión, va a tener una loseta de 5 centímetros y a esa loseta se le va a aplicar las cargas, ya sea por techo, carga variable, sobrecarga permanente, carga viva. ¿Alguna pregunta? Ok. Fíjense, esto ya va a ocurrir de manera automática. En este caso ya es algo más particular. Ok, vamos a pasar a utilizar estas opciones. Vamos a poner un momentico a acercar acá la planta del techo. Por ejemplo, fíjense el caso no puede existir áreas nulas. Eso, lo del área nula pues, normalmente es algo que siempre estamos enfocados en el SAP, que era algo que nosotros hacíamos para simplificar un parte de un procedimiento. Aquí las áreas no pueden estar siendo nulas porque no tiene acción, no tiene forma de distribuirla. Hay unas áreas que se dicen llamadas node, pero como no tiene nada, no debe estar transmitiendo nada, más bien quita la carga que tenga allí por ser de una forma vacía. Si por ejemplo tú tienes un área determinada, una losa maciza, y a esa losa maciza le haces huecos, agujeros, y eso lo haces con cargas, vamos a decir, con un elemento shell que no tiene propiedad, o sea que es un hueco, técnicamente le irá a quitar el peso. Y en el caso de techos livianos, bueno, los techos livianos llevan peso. Siempre vas a tener que colocar un peso, ya sea por carga viva o por sobrecarga permanente. Por lo menos en el caso de los techos de machimbrado, que son los que normalmente utilizamos, los techos de machimbrado, ¿cómo definiría esas áreas? ¿Cuáles áreas? Fermín? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, el caso, cuando nosotros tenemos techos livianos, siempre va a tener un peso. Siempre hay que distribuir una carga sobre ellos. Por lo menos, nosotros, en los techos de machimbrado, yo simulo una loseta, puede ser de unos 3 a 2 centímetros, para brindarle una especie de peso. La hago de concreto armado, 2 centímetros. Cuando multiplico eso por el peso específico, me va a dar un peso propio. Ese peso propio me podría representar parte del mortero, las tejas, el manto asfáltico, el mismo machimbrado, todo eso. Pero yo represento una loseta de concreto. Por ejemplo, déjame hacerte un gráfico aquí rapidito. Eso lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo más detallado con techos inclinados. Cuando el techo está inclinado, acá por ejemplo, y este es machimbrado, yo genero un elemento shell que puede ser de 2 centímetros de espesor.
Esos 2 centímetros, cuando los multiplique por los 2.400 kilos por metro cúbico del concreto, porque este shell lo hago en concreto, dependiendo del caso, ¿no? Hay veces que también puedo usar un sofita metálico, dependiendo si este techo es a un acerolit, unas láminas metálicas, también puedo usar un deck, pero un deck vacío, o sea, el sofito metálico solo. Recuerden que ahí tengo la opción para hacerlo como los aceros vacío o relleno. Normalmente lo puedo hacer así también. Lo importante es que existe un elemento de área. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo puedo tener correas, vamos a decir aquí, unas vigas por acá, unas correas que distribuyan las cargas que estamos poniendo, ¿qué pasa? Necesito el elemento área para que al momento de que yo imponga las cargas, actúen junto con los nervios y de esa manera empiecen a transmitirse. Esto cuando hagamos cosas en dos sentidos va a ser mucho más rápido. ¿Mm? Sí, exactamente, eso es lo que yo busco hacer, ¿no? Yo ubico el peso propio por metro cuadrado de acuerdo a el peso propio del concreto. Yo puedo llevar esa distancia. Puede ser 2 centímetros, puede ser 1 centímetro, pero realmente, te voy a ser muy sincero, con 2 centímetros que consideres es más que suficiente. Si baja un poquito más por arriba, un poquito más por abajo, más bien va a ser ganancia para ti. Calcular este valor exactamente, el valor exacto no tiene mucha lógica. Ahora, lo que sí te puede tener lógica es que necesitas igual el área para poder utilizar las herramientas. Si por casualidad llegas a tener un agujero acá, es lo que normalmente pudiese llamar tú un área nula, pero eso normalmente no es un área nula, sino es un shell que tiene la propiedad de vacío. Entonces, ¿qué pasa? Él automáticamente reconoce que va a dejar de cargar ese sector. ¿Por qué? Porque es un hueco. Eso lo vamos a usar habitualmente cuando estemos en losas macizas. Un open, exacto. Tal cual, un open. ¿Aquí una pregunta? Ok, bueno, entonces voy a continuar. Fíjense, cuando nosotros utilicemos, en mi caso yo voy a agarrar esta losa que está acá y le voy a decir que voy a visualizar nada más ese sector de losa. Yo voy esto acá y voy a apagar la línea de grid que también me sirve, me está estorbando. Ese visual acá también, el horizonte. Ok, quiero dejarla un momento esto limpio para poder utilizar las herramientas. Ok, fíjense, vamos a utilizar las herramientas de carga de acuerdo a los elementos. Por ejemplo, fíjense que yo quisiera, por ejemplo, poner una carga puntual en el borde de este punto. Vamos a ponerlo aquí en este video. Entonces, fíjense, para eso, lo primero que debo hacer es seleccionar el punto donde deseo aplicar la carga puntual o la carga. Vamos a hacer. En este caso es un punto. Fíjense que en el margen inferior izquierdo dice que tengo un join seleccionado. Entonces vamos a decir, fíjense que esto ya no es una propiedad que voy a definir, no es una propiedad que tengo que inventarme. La carga es una propiedad que se asigna al elemento. Eso quiere decir que si es un elemento punto, le voy a asignar una carga puntual a ese elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense, me meto en el menú asignar. Entonces,
en ese menú asignar, join load. Ahí van a ver, el menú asignar, fíjense que están join, frame, shell y link. Las cuatro primeras opciones son propiedades geométricas del material, del elemento o los elementos. En cambio, cuando dice join load, nosotros le podemos asignar a ese punto una fuerza. Esa fuerza es la que yo les vengo comentando, que puede llegar a ser una fuerza, vamos a darle clic sobre ella, se desplegará una ventana ok, en un momento acá. Fíjense algo. En esta opción, donde dice Join Load Assigned Force, asignación de fuerzas al punto. Lo primero que nos pide es en qué grupo o en qué caso de carga vamos a incorporar esa carga que queremos. Fíjense que aquí hay una ventana desplegable y en esa carga desplegable, en la ventana desplegable van a conseguir solamente la carga muerta, la sobrecarga permanente y la carga variable. ¿Por qué? Porque esas son las cargas de tipo estático que hemos definido previamente. Si nosotros tuviéramos otro tipo de carga como cargas de golpeteo, cargas de algún elemento particular, es muy común hoy en día, por ejemplo, en las azoteas de los edificios, incorporar antenas de telecomunicaciones. Esas antenas pueden tener unas distintas cargas puntuales que determinarían la posición de las paticas y también de los anclajes en donde está incorporada. Puede tener, por ejemplo, en este caso, una antena, algo que esté tensándola, ¿no? Esos se manejan de forma puntual. Eso es una posibilidad, eso es un caso. Ahora, fíjense otra cosa. Otra cosa que tenemos que ver con bastante notoriedad, no solamente es el caso de carga, sino el tipo y la dirección de la carga. Fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z, porque siempre va a estar referido a los ejes locales. Los ejes locales de los puntos siempre van a estar referidos a los ejes, vamos a decir, generales de la edificación. Acá, y aquí, Z. Entonces, cualquier carga que queramos aplicar en ese mismo punto, le podemos dar dirección X, Y, Z. Si van en direcciones contrarias, incorporaremos un signo menos para de esa manera decirle al software que va en la dirección contraria. Ahora, cuando hablamos de momento global XX, momento global YY, momento global ZZ, estamos hablando de momentos alrededor del eje en estudio. Por ejemplo, momento XX, estaremos hablando de un momento alrededor del eje X. Momento alrededor del eje Y, estaremos hablando de un momento alrededor del eje Y. Un momento ZZ, un momento alrededor del eje Z. De esta manera tendremos momentos flectores y un momento torsor. Pero fíjense que son magnitudes, en este caso son en kilogramos metros, porque son el sistema de unidades que yo he ido incorporando dentro del programa. O sea, ese es lo que yo incorporé. ¿Una pregunta? Ok. Entonces, fíjense, eso es, vamos a decir, una forma muy fácil de incorporar una carga dentro del software.
de manera puntual, dando dirección, posición y el efecto que queramos, en ese momento o una fuerza aplicada. Ahora fíjense que acá hay unas opciones que dicen agregar a cargas existentes, reemplazar cargas existentes o borrar cargas existentes. Eso es de acuerdo al tipo de carga que estemos poniendo. Por ejemplo, yo puedo cargar acá y decir que voy a poner unos 100 kilos por carga muerta, por ejemplo. Y en el mismo punto yo puedo incorporar otra carga que me diga que son unos 200 kilos por sobrecarga permanente. Entonces, ¿qué pasa? No importa si yo le digo reemplazar, si ya cargué previamente los primeros 100. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mismo grupo. En ese caso, no estaríamos dañando lo que acabo de hacer. Puedo poner otra carga también, tanto unos 300 por carga variable, por ejemplo. Y puedo tener varias cargas. Dependiendo del tipo de grupo, es más, puedo tener fuerzas laterales, en otra dirección, algún momento, ¿eh? Sin que dañe uno el procedimiento del otro. En este caso, 300, 200, 100, si ha cambiado el caso de carga, se incorporará. El problema va a estar en que, por ejemplo, si yo tengo que poner, por ejemplo, 100 kilos de carga muerta, y digo, oh, no, no son 100, sino son 150. Yo puedo decirle, seleccionar otra vez el punto, incorporar los 50 kilos, en este caso sería menos 50, y decirle agregar. Si yo le digo agregar, sumará los primeros 100 más los 50 siguientes para sumar unos 150. ¿Eh? También yo pudiese llegar y decirle, tachar 150, poner menos 150 y decirle reemplazar la carga existente. Quitará los primeros 100 y colocará directamente los 150 kilos que necesitamos. ¿Mm? En edificaciones, muy poco, en mi caso, uso cargas puntuales, porque ya por lo menos las cargas sísmicas las incorporo directamente por el espectro. Lo utilizo mucho cuando voy a poner equipamiento, por ejemplo, aires acondicionados y cosas de esas, que uno debe saber cuáles son las dimensiones de los mismos. Si tú sabes cuál es la dimensión del determinado equipo, por ejemplo, usted le dice en esta zona va a quedar los aires acondicionados. Entonces, si usted sabe que esta es la zona de los aires acondicionados y sabe cuál es el equipo que va a poner allí, nosotros podemos incorporar. De todas formas, esos aires acondicionados nunca están colocados directamente sobre la losa. Siempre les hacen una especie de base metálica o unas patas acá para poderlos dejar en la altura, ¿no? Entonces, esas paticas tendríamos que saber cómo son, porque esas paticas nos van a servir nosotros para colocar nuestras cargas puntuales sobre la edificación. Miren que ya ha habido casos de centros comerciales, en China hubo uno, en el que después que el ingeniero estructural calculó todo, un genio, ingeniero mecánico, cambió la posición de los aire acondicionados porque le pareció que tenía mayor ganancia en una zona y los puso única y exclusivamente en la zona que no estaba reforzada para ello. Se vino la losa abajo, creo que tuvo que haber unos muertos, no recuerdo exactamente, pero todo eso ocurre por la desinformación del ingeniero mecánico que se puso a cambiar la posición inicial donde estaba ya pensado colocar los sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? Sé que es bastante complicado llevar ese tipo de proyectos así, porque muchas veces todo el mundo está trabajando en paralelo, no están esperando que el ingeniero estructural termine, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una forma que es bastante común de aplicar.
Fíjense, nosotros podemos colocar, vamos a poner por ejemplo unos menos 5.000 kilos. Y voy a poner en X unos 12.000 kilos. ¿Eh? Voy a aplicar. Y fíjense cómo ya salen las fuerzas colocadas en el punto. Ahí lo pueden apreciar. 5.000 y 12.000 kilos. ¿Dentro de cuál caso? El caso de carga muerta. Fíjense acá en la parte superior que les dice en dónde lo puso. Lo puso join load carga muerta. ¿Eh? Una de las ventajas que tienen las nuevas versiones es que ahora yo no necesito salir y ir seleccionando punto por punto, entrar, colocar de nuevo la opción de herramientas, sino que al decirle yo aplicar, ya directamente coloco los cargas que tengo que poner y me da la posibilidad de que yo pueda seleccionar otro elemento y seguir incorporándoles cargas sin tener que salir y volver a entrar a la opción. Solamente cargando. Ahora fíjense algo, yo le dije reemplazar y como no me hizo cambios, ¿por qué? Porque realmente no había seleccionado el mismo elemento. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, tengo una carga errada, no, mira, aquí no iba la carga, me equivoqué de punto, yo me puedo seleccionar allí, pararme allí, decir, indicar el caso de carga que quiero borrar. Por ejemplo, quiero borrar la carga en carga muerta y decirle delete. Él automáticamente borrará la carga que estaba allí. ¿Eh? Lo mismo con las otras. ¿Alguna pregunta? Bueno, fíjense, esta es una opción bastante fácil y bastante sencilla para aplicar cargas y momentos. Nosotros pudiésemos tener vamos a decir, la tentación de seguir tratando de representar cosas que hacemos en 2D en estos elementos 3D. Por ejemplo, simplificaciones de que nosotros estamos acostumbrados a hacerlas porque manualmente las hacíamos. Ahora no son tan necesarias. Ahora, no todo el tiempo es más fácil utilizar estas herramientas que hacer todo el modelo complejo en 3D. Yo soy partidario de que es mejor hacerlo todo 3D sin simplificación. En el caso de que tuviese que llegar un puente, un elemento, una escalera, una cosa así, como una torre, eh, pudiésemos poner la carga puntual como estamos diciendo, pero también sería bueno montar esa estructura. Si es una estructura dentro de otra estructura, siempre es recomendable no llevar a la simplificación de cargas puntuales, sino montarla con toda la estructura. Porque uno no sabe cómo es la influencia, el comportamiento que generará esas cargas con la forma en la que tiene. El caso más común son esas antenas que están sobre los edificios. La gente llega, hace una revisión básica, cargas puntuales, peso propio, tanto, y la pone sobre la losa. Ajá. ¿Y cómo influye eso en el comportamiento del edificio? ¿Cómo es esa incorporación de masa? Eso le va a dar flexibilidad, le va a dar utilidad, le va a dar rigidez. O sea, muchas veces estamos haciendo algo que no está representando lo que tenía. Claro está, anteriormente no se podía hacer, había que hacer simplificaciones, pero ya hoy en día no se debe hacer. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Fíjense que acá, volviendo al tema de los elementos puntos, yo puedo agarrar otro elemento join y ponerme en el menú asignar de nuevo join load, y fíjense que yo también puedo hacer un desplazamiento del suelo acá. Él dice ground displays,
porque él considera que siempre es como un movimiento del suelo lo que puede estar variando. Eso es como producir un asentamiento que pudiese ser tanto traslacional en X, traslacional en Y, traslacional en Z y rotacional. Estos son los ejemplos más claros que siempre vamos a tener de cargas puntuales. Es decir, que el punto se está asentando, por ejemplo, 5 centímetros, estaríamos, evidentemente ya tendremos encontrando daño en la edificación. 1 centímetro, 2 centímetros, inducir y ver qué ocurre en el elemento cuando se asienta, ¿sí? O se desplaza, o rota, cualquiera de las opciones. La temática siempre es la misma: seleccionar el tipo de carga donde queremos aplicar ese cambio y posteriormente decir, bueno, es en X, en Y o en Z, en distancia, magnitud y giro en radial. Ok. Otra forma de cargar la edificación, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a la parte puntual. Hay otra opción que está allí, que es por temperatura. Eso es cuando nosotros necesitamos generar a través de un gradiente de temperatura para evaluar cómo es el comportamiento de ese punto ante la aplicación de ese tipo de carga. En nuestros países, en el trópico, no son muy comunes hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Porque siempre van a corresponder a zonas donde tienen efectos de hielo, del hielo, del hielo, esa fatiga que se causa en el material, producto de, por ejemplo, del congelamiento y el descongelamiento de los elementos, siempre produce daños generalizados en la edificación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta forma de cargar la edificación. Ahora, otra forma es cuando nosotros seleccionamos o queremos asignar a un frame un tipo de carga. Este caso es para cuando queremos hacer, por ejemplo, cargas puntuales. La primera opción que dice point, frame load point, es para colocar cargas de manera puntual sobre un elemento frame, sobre un elemento lineal. Cuando yo active esta opción, se desplegará una nueva ventana. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Yo voy a seleccionar una viga que puede ser esta que tengo aquí en el borde inferior. Entonces, fíjense, dependiendo de el caso de carga que yo quiera implementar, que quiera colocar, generar dentro del elemento, yo debo decir, por ejemplo, caso de carga. Fíjense, nosotros queremos incorporar cargas dentro de este elemento frame. Podemos ser a través de fuerzas o momentos. Y el caso de carga es el caso de carga, por ejemplo, carga muerta, o puedo tener los casos de carga estáticos allí. Puedo tener carga muerta, carga variable y sobrecarga permanente. ¿Eh? Si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, en ese borde de techo, un antepecho podría ser una sobrecarga permanente. O si quisiéramos incorporar, como vamos a poner unas cargas puntuales en ese borde, yo puedo, por ejemplo, querer evaluar cómo será cuando se coloca un andamiaje en ese punto, en esa viga. ¿Ven? Eso lo tendría yo que poner como una carga otra, de otro tipo. No le vamos a dar una clasificación específica para que no esté modificando los cálculos generales en la edificación. Pero bueno, supongamos que yo quiero poner en esa edificación un par de cargas puntuales. Las voy a dibujar acá. Una acá y otra acá. Esto creo, si no me recuerdo, que era de 4 metros. Vamos a suponer que de aquí a aquí hay unos 350. ¿Ven? Son cargas que no están en los puntos extremos, sino sobre el elemento frame. Entonces, ese elemento, esas dos cargas puntuales que están aquí, las voy a incorporar de la siguiente manera.
dentro del grupo de carga muerta, ojo, repito, no tenía que haber sido dentro del grupo de carga muerta. Si es un análisis de, por ejemplo, un andamiaje, eso debió haber sido una carga definida como otro tipo de carga. Que no sea carga muerta, no sea carga variable, que no sea sobrecarga permanente, nada de eso. Es un tipo diferente de carga. Entonces, vamos a imponer una carga, un point, y le decimos que vamos a trabajar, en vez de trabajar con distancias relativas, que es lo que hace poner, por ejemplo, en 0, 25, 75 y en la última parte va a poner una carga. Esta proporción que está acá, este número siempre tiene que ser menor que 1, porque es una proporción del elemento a dibujar. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero poner una carga, vamos a suponer de 200 kilos a los 25 sería la cuarta parte. Quiere decir que sería a 1 metro. Y en la tercera parte unos 500, unos 5000, por ejemplo, en la dirección de la gravedad. Cuando diga dirección de gravedad, directamente aquí tendría yo que dejar de colocar el símbolo negativo, porque él asume que la gravedad es hacia abajo. Entonces sería positivo hacia abajo. ¿Eh? Entonces fíjense de qué manera empieza y coloca en las cargas puntuales sobre el elemento frame, pero en una proporción que no es la que realmente deseo. ¿Sí? Pero ahí se las muestro de todas formas para que vean cómo sería con distancias relativas. Eso quiere decir que estamos poniendo, por ejemplo, en un 25%, en un 75% de la posición del elemento. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar esas cargas un momento. Hay que seleccionar el elemento y borrarla. Ahora, fíjense, si yo quiero agregar cargas, pero con una distancia específica, tal cual como la de ahorita, que habíamos dicho que tenía que ser, vamos a ponerla aquí, de aquí a aquí, a 0,50 de acá, bueno, 0,25 era la carga, realmente. 0,25 metros de aquí, y la siguiente tendría que ser a 0,25 de acá. ¿Ven? Esa es la carga que yo quiero colocar. Para que entre punto y punto, entre carga y carga, haya más o menos como unos 350 metros. Ahora, fíjense algo. Así como yo puedo poner las distancias relativas, yo puedo ponerlas de manera absoluta. ¿Eh? Entonces, esa manera absoluta, simplemente yo marcar acá, puedo especificar de una vez directamente cuál posición de la distancia fundamentadas en el inicio y en el final del elemento frame. Por ejemplo, si yo quiero recibir primero los 25 metros, 0,25, fíjense, y yo quiero aplicar allí unos, por ejemplo, 1500 kilos, y en 2 yo quiero incorporar, pero aquí ya sería entre punto 75, tendría que sumar el punto 25 más los 350 que tengo de distancia entre punto y punto, y ahí voy a decir que van unos 15.000 kilos también, unos 1500 kilos, en la dirección de la gravedad, y aplico. Hay que seleccionar el elemento primero, y ahora aplico. ¿Ven? Y de esa manera yo puedo llegar y aplicar a distintas distancias, distintas cargas puntuales, distintas formas. Ahora, si me dicen, concha, hermano, pero yo tengo que poner más de 4 cargas. Bueno, no hay ningún problema. Tú puedes llegar y poner las primeras 4, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a incorporar aquí unas más. Vamos a ponerla a 1 metro, a 2 metros. Vamos a ponerle aquí unos 1000 kilos, unos 1000 kilos, por ejemplo. Vamos a decir agregar. Fíjense, no le digo reemplazar, sino le digo agregar. ¿Qué va a pasar con las que están aquí ya colocadas? No les va a pasar nada porque fíjense, precisamente en las distancias que yo estoy colocando no estoy remarcando cargas. Entonces fíjense cómo ya vuelven a aparecer las cargas que tengo previamente puestas. Si yo desease poner aún más cargas, yo pudiese hasta borrarlas. Las que ya he colocado, esto como esto, y dar valores distintos, por ejemplo. Vamos a ver aquí.
aquí vamos a poner a 1.5, a 2.5, a 3 metros y a 4 metros. Le digo agregar. ¿Para qué? Para que no borre las que tengo previamente colocadas allí. Selecciono el elemento y le voy a aplicar. ¿Eh? Y de esta manera coloco las cargas en las cargas sobre las que ya yo tenía. ¿Alguna pregunta? Lo mismo así que puedo tener para las cargas, puedo tener para los momentos. Fíjense que también le puedo decir así, que agregue. Por acá. ¿Ves? Claro, evidentemente ya no me aparecen las cargas, porque las cargas eran referentes a fuerzas y no a este caso que tenemos elementos, vamos a decir, momentos aplicados en el elemento frame. Ajá. Y aquí en fuerzas, si yo quisiera ver alguna propiedad de un elemento, basta con que yo me pare sobre él y le dé botón derecho para que él despliegue su cuadro informativo de propiedades que tiene. Entre las propiedades que él va a tener son las cargas, una de ellas. Fíjense que de ese cuadro hay 4 pestañas que me dice geometría, donde dice las características, evidentemente geométricas, o sea, la longitud, el punto inicial, el punto final de ese elemento frame. Está la pestaña de asignar. La pestaña de asignar, nosotros podemos darnos cuenta también que allí aparece las propiedades de la sección transversal, que yo pudiese cambiarla directamente desde aquí, o simplemente dar clic sobre ella y desplegar. Yo puedo cambiar la sección transversal del elemento sin estar usando otras aplicaciones. Simplemente dar clic sobre él y darle y cambiar la propiedad. ¿Okay? En este caso no lo vamos a hacer, darle 10×25. Allí también vamos a poder ver si tienen puntos de inserción, etcétera, etcétera, muchas otras características. Cuando vemos cargas, en este caso no aparecen. Déjame ver si las puedo hacer aparecer de nuevo. Ajá. Fíjense que ahora cuando digo load, fíjense ahí como en la ventana load aparecerán todas las cargas que están colocadas dentro del grupo de carga muerta. Si aquí aparecerá, fíjense que está en negrita load pattern CM, puede aparecer load pattern carga variable, load dependiendo de todas las cargas que tenga puestas. Aquí dicen que está programado por viento, eso es falso. Podemos decir que no. Y listo. Entonces, estas características que están acá nos va a permitir a veces hasta editarlas, porque yo puedo cambiar aquí el número. Por acá, 2000. Yo puedo cambiar el valor. Aquí. Ya que vengo un errorcillo aquí. Yo no sé si se va a cerrar por ahora. Creo que se va a cerrar. Para que se colgó. Esa manera de colocar cargas sobre un elemento frame, nosotros podemos ponerlo no solamente a través de cargas puntuales a lo largo del elemento frame, sino que también podemos hacer no solamente las cargas, sino los momentos, sino que también podemos asignar al frame unas cargas distribuidas, que pueden ser totalmente completas o pueden ser variables también. Aquí vamos a poner nosotros cargas distribuidas, y fíjense que es bastante similar
a lo que hemos estado conversando de las cargas puntuales. Eso simplemente hay que especificar en qué grupo o a qué caso de carga queremos que pertenezca. Por ejemplo, si es carga muerta o es carga variable, dependiendo del grupo que queramos. Debemos indicar si es fuerza o es momento. Acá en la ventana hay un icono que permite desplegar y allí vamos a ver que está, por ejemplo, local 1, local 2, local 3. Esos son de acuerdo a los ejes locales de ese elemento seleccionado. Tenemos global X, global Y. El global Z sería prácticamente la gravedad. Y también tenemos global X proyectada, global Y proyectada o gravedad proyectada. Esa la vamos a utilizar mucho cuando tengamos que poner cargas sobre elementos inclinados. Esas cargas proyectadas no son más que las que habitualmente nos ponían en la universidad, en las que nosotros decíamos que la carga era de esta manera, o era de esta manera, y para colocarla sobre el elemento frame, para que quedara de esta manera, había que hacer una serie de conversiones que iban a depender del ángulo que conformara esa barra con respecto a la aplicación de la fuerza. Pueden ser proyectadas en X, pueden ser proyectadas en Y, pueden ser proyectadas en Z. Eso va a depender de cómo la queramos colocar o de cómo disponemos el valor que queremos imponer allí. Entonces fíjense, acá, dirección de gravedad, nosotros podemos poner distintas cargas para distintas proporciones. Por ejemplo, al 25% vamos a ponerle unas 10.000. Al 75 vamos a hacer que ese triángulo vuelva a bajar a 2.000. Y después podemos hacer que vuelva a subir hasta unos 30.000. ¿Vale? Cuando yo al elemento le aplico la carga, fíjense cómo queda. Si allí lo pueden ver. Vamos a hacer un acercamiento a esto. Acá. Y fíjense cómo pone a proporción las cargas que queremos poner. Vamos a suponer que esta de 10.000, vamos a suponer que son unos 50.000. Le reemplazo la carga. Y de esta manera, ahí estaríamos sustituyendo y cambiando la forma de cargar de la distribución de la carga. En este caso, una distribución lineal desde la parte inicial hasta la cuarta parte, después hasta la tercera parte y después hasta el final. Ahora vamos a ponerle unos 200.000 a esto y le digo seleccionar elemento, le digo reemplazar y fíjense cómo va a ir cambiando la forma de la carga aplicada sobre el elemento frente dependiendo de los elementos que yo quiera colocar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Fíjense algo, si este caso nosotros no lo trabajamos mucho porque, bueno, sí lo trabajamos cuando trabajamos directamente con el análisis de carga, pero como ya no vamos a trabajar con el análisis de carga, sino que vamos a permitirnos ayudarnos con las áreas, ya no tenemos que hacer este trabajo, pero eso pudiese ser, por ejemplo, una zona de almacenaje que queramos distribuir hacer ese tipo de distribución de carga, eso va a ser relativo. Pero, por lo menos lo que sí sabemos es que hay un caso de carga que es uniforme, ¿vean? En la parte de aquí abajo, le puedo decir que son 5.000 kilos por metro lineal, pero que reemplace toda la carga existente. Claro, sigo borrando acá. Aquí tendríamos que poner esto en 0. Vamos a decirle delete primero. Borro todas las cargas que están existentes allí. Después lo vuelvo a asignar. Le voy a agregar cargas. Esto 0, 0, 0, 0. Y le digo que son solamente unos 5.000 kilos por metro lineal lo que quiero colocar. Y de esa manera cargaría única y exclusivamente ese elemento con 5.000 kilos por metro lineal.
Es frecuente, por lo menos en escaleras, si queremos poner por lo menos unos 100, 150, no, entre unos 80 a unos 120 kilos por metro lineal, donde vamos a incorporar barandas. En la norma venezolana Covenil nos dice que en todos los voladizos debemos imponer una carga aproximada de unos 100 a 120 kilos, a 150 kilos por metro lineal, debido a los antepechos que van a ir siempre allí de protección. En el caso de carga variable, hay gente que le gusta inclinarse en esos elementos, y por eso siempre tenemos que poner ese tipo de carga ahí adicional. No sé si tenemos alguna pregunta. Fíjense cómo podemos colocar carga sobre un elemento lineal. Esto es mm, casos muy particulares, como estamos viendo así, barandas, elementos que queramos colocar, tabiquerías. Son cosas que son fáciles de interpretar dónde queremos colocar ese tipo de carga. Las cargas, los elementos frame, también se le puede asignar una carga de gradiente de temperatura. Esa carga de gradiente de temperatura también es producto de, es para generar cambios a nivel de deformaciones en el material de acuerdo a algún factor de temperatura. Eso son cuestiones ya muy particulares del análisis. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Esto realmente es para un gradiente, cambios en la temperatura. Fíjate que lo que pedí pregunta es si necesitamos colocar un cambio de temperatura uniforme o incluir los efectos en las temperaturas de los puntos aquí y aquí. Eso por si hay algún tipo de transferencia de temperatura. Pero eso normalmente aquí, como aquí en Venezuela, y no creo que ni en Colombia ni en Ecuador así tengamos unos cambios bruscos de temperatura que amerite que evaluemos estas condiciones en los cambios del elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense, realmente las formas de cargar las estructuras, tanto puntuales como linealmente, son más, vamos a decir, un trabajo de artesanía, digo yo siempre, porque son casos de muy particulares donde generalmente cambiamos la carga, pues. ¿No? O sea, ponemos una carga que es muy específica, un equipo, un material, una tabiquería, una estructura adicional. Esos normalmente siempre son para... ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es el común de nosotros? Nosotros comúnmente estamos acostumbrados y nuestras normas así nos han programado. De manera en que nosotros siempre tengamos que hacer un análisis de carga basados en los metros cuadrados de la edificación. Siempre cargamos en tantos kilos por metro cuadrado y después nosotros nos veíamos en la obligación de hacer áreas tributarias, etcétera, 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 para poder distribuir esas cargas muertas, esas cargas muertas no, esas cargas que pudiesen ser muertas, vivas, el tipo que fuese, sobre los distintos elementos estructurales que estamos modelando. Bueno, acá en el software, nosotros podemos hacer una selección, por ejemplo, de todos los elementos shell. En este caso serían los elementos shell los que vamos a cargar. No importa si ya yo seleccioné puntos, elementos frame, no importa lo que vayamos a hacer, porque esto que con lo que vamos a trabajar va dirigido y enfocado única y exclusivamente a los elementos shell. Ahora, fíjense, vamos a asignar
al shell una carga uniforme. Una carga uniforme. Esa carga uniforme que vamos a generar, fíjense que es mucho más sencilla que todas las anteriores. Simplemente les vamos a decir en qué caso de carga está. Por ejemplo, la carga, vamos a decir sobrecarga permanente. Y decir que vamos a incluir, como este techo que está acá es la azotea, vamos a asumir que tiene sobrecarga permanente vamos a decir, unos 150 kilos por metro cuadrado. Y en la dirección de la gravedad. O sea, cuando yo aplique esta fuerza, se va a aplicar uniformemente en todos y cada uno de los elementos shell una carga de 150 kilos por metro cuadrado. Ya no hay que hacer el análisis de carga general, ya no hay que hacer la estimación del peso completo de la edificación para saber cuánto voy a distribuir por área. Él automáticamente ya, cada shell tiene un área. Y como tiene un área, él ya sabe cuánta carga le va a poner a cada losa. Ahora, esta carga sobrecarga permanente es independiente del peso propio de la estructura. Ahora, por ejemplo, yo quiero agregar y asignar. De nuevo considero y selecciono todas las losas. Y vamos a agregarle ahora una carga variable. Vamos a decir ahora carga variable. No, ahora, no importa. Tendría que decirle agregar, reemplazar la carga. Esa es una pregunta. ¿Tendría yo que agregarle o reemplazarle la carga? O las dos opciones sirven. ¿Cuál creen ustedes que pudiese hacer? Por ejemplo, si ahora yo quiero poner 100 kilos de carga variable en el techo. Y así como dice Fermín, sirven cualquiera de las dos. Tanto agregar como reemplazar me funciona. ¿Por qué? Porque estos 150 kilos que yo acabo de incorporar aquí en esta losa corresponden al caso sobrecarga permanente. Si yo le digo reemplazar, él simplemente no es que me está reemplazando y sustituyéndome la carga, simplemente que dentro del caso de carga variable no hay nada que reemplazar y él lo pone igual. ¿Sí? Yo le voy a aplicar y eso es muy fácil porque yo me puedo llegar después de pórtico, por ejemplo, yo digo, ya no sé qué cargas tiene cada losa, yo puedo hacer clic sobre una losa, presiono el botón derecho y ver las propiedades de esa losa. Y en ese caso, yo podré tener visualizada cuántas cargas y cuáles son las cargas que tiene cada uno de ellos. Ajá. ¿Alguna pregunta? Ujú. Exacto. Si hubiese otra carga variable, reemplazaría la carga variable que estaría puesta allí. Pero como no hay ninguna, no la va a reemplazar la grabación. Cuando yo doy clic derecho sobre un elemento shell, así igual como con cualquier punto o con cualquier frame, puedo desplegar las propiedades de este. Cuando yo en load, fíjense que ahí en load me aparecen los elementos que yo acabo de colocar sobre esos elementos shell. En este caso tengo ya la carga variable, tengo la sobrecarga permanente, 150 kilos. Yo puedo cambiar eso acá directamente. ¿Eh? Todas las cargas que están puestas. Allí pudiese yo tener infinidades de casos. Caso de carga estático, pues, por ejemplo, para colocar sobre el elemento. Aquí yo le digo OK. Fíjense que esa es la forma más fácil de cargar a los elementos. Yo acostumbro, por ejemplo, en el caso de estas edificaciones, evidentemente debo consultar las normas. De acuerdo a las normas y de acuerdo a el uso de la edificación, yo debo realizar la colocación de carga. Por ejemplo, en este caso,
como no hay ninguna diferencia entre los niveles, vamos a suponer que ese edificio es residencial y las cargas van a ser uniformes. Yo puedo llegar y hacer un barrido completo de toda la edificación e imponer una carga. Fíjense, yo puedo seleccionar todos los niveles entre pisos inferiores al techo y asignar simultáneamente, por ejemplo, de carga variable, unos 250 kilos por metro cuadrado. Aplico. Y fíjense que ya en todos los demás niveles va a aparecer la carga de 250 kilos por metro cuadrado por metro cuadrado, o sea, en cada nivel de entrepiso. También puedo volver a seleccionar todos los elementos que me faltan y decirle que por sobrecarga permanente coloque unos 200 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Aplico las fuerzas y ya de esa manera habré colocado todas las cargas en todos los niveles de entrepiso. ¿Cuáles son las recomendaciones que les doy? Punto 1. Esto porque es un trabajo muy general. Muy general. ¿Qué quiere decir con muy general? Que todas las plantas no tengo ningún tipo de diferencia entre las estructuras. Pero debo estar atento a algo. ¿A qué es lo que yo debo estar atento? A la arquitectura. Como nos van a proporcionar la arquitectura para que nosotros hagamos el cálculo estructural, nosotros debemos estar conscientes de que dentro de la arquitectura hay una serie de ambientes que van a variar de acuerdo a los niveles. Nosotros deberíamos llegar y revisar nivel por nivel, ambiente por ambiente, para ver qué cargas tenemos colocadas. Por ejemplo, en una planta de edificación, como la que tienen ustedes allí en pantalla, mi principal recomendación siempre es que cuando vayan a hacer las losas, no vayan a hacer una losa completa que rodee toda la edificación. O, por ejemplo, déjenme remarcársela acá, no me vayan a hacer una losa de esta forma. A pesar de que las pueden hacer con la opción de áreas puntuales, o sea, la primera opción para generar áreas, que simplemente con hacer clic sobre cada elemento, pudiésemos generar un área. Por ejemplo, esta la pudiesen ustedes hacer con esta opción. O tampoco me vayan a hacer una área solamente como esta. Vamos a ver acá. Marcar aquí. Acá, 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 acá y acá. Una sola área y después me irían estas independientes que las pudiesen estar haciendo con esta opción. ¿Sí? Un área independiente para este también, para este aquí abajo, aquí abajo. Ahora, ¿cuál es mi principal recomendación? Mi recomendación es que por lo mínimo, hagan áreas que tengan que ver solamente por paño. ¿Qué digo? Una por aquí, una por aquí, que cada distancia entre columna y columna represente una losa. La losa 1, la losa 2, la losa 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner que esta es una 10, una 11, una chiquitica, una 12 acá, y una 13. Ok. ¿Qué va a pasar? Cuando usted coloque, por lo general, los planos de arquitectura, siempre tienen los ambientes delimitados por columnas y por vigas. Es un instinto natural que tiene el arquitecto de separar los ambientes con elementos estructurales. Decía, bueno, aquí esta sala se dividirá de la cocina simplemente porque hay una viga colocada en el techo. Esa siempre va a ser la tendencia, a dividir los espacios. Y los ambientes van a quedar delimitados de acuerdo a los ejes estructurales. Entonces, basados en esto, nosotros pudiésemos estar colocando cargas mucho más exactas de acuerdo a la utilización que va a tener la edificación. Por ejemplo, si esto fuese a ser, en vez de ser un apartamento,
una escuela y pudiésemos decir, bueno, aquí va a estar una biblioteca. Esta área va a ser de biblioteca. Toda esta área. Entonces, si está toda esta área va a ser de biblioteca, esto pudiese estar teniendo unos 1500 kilos por metro cuadrado. Aproximadamente entre 1000 y 1500 kilos. Ah, bueno, aquí van a ser salones. Ah, bueno, si son salones o aulas de clase, esto que hasta acá puede llegar a tener unos 500 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Esto solamente lo van a poder hacer si las losas están divididas de manera independiente. Ah, esto es una parte administrativa. Entonces, si es administrativa, sin archivos, etcétera, etcétera, pudiese estar teniendo unos 250 kilos. Ahora, ¿cuáles son los más difíciles? Los más difíciles siempre son las áreas de circulación. Supongamos que acá tendrá una escalera, esta edificación de aquí para acá, bajar hacia allá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos determinar cuáles son las áreas que van a permitir la circulación de los individuos que van a ser vidas en esa edificación. Por ejemplo, esto, es decir, que todo esto va a ser circulación. Esto vamos a decir que es un aula, esto va a ser un laboratorio, por ejemplo. Un laboratorio y un laboratorio. Esto va a ser un salón de clase también. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas áreas que son de circulación debería llevar unos 300 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es más que hacer un detalle o llevar a otro nivel de detalle la edificación. Entonces, continúo. Entonces, fíjense, lo de los ambientes, hay que estar muy atento con eso. Muy, muy, muy atento. Normalmente nosotros suponemos que dentro de la edificación, nosotros nos dice, mire, vas a proyectar para un evento residencial, una estructura residencial, esa estructura va a ser también, o puede ser una aula de clase, puede ser un laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes cumplir muchas funciones, pero, pero, recuerda que siempre hay un pero. Recuerden que las edificaciones pueden llegar a cambiar su uso. Para nadie es un secreto que en muchos países a veces adquieren una vivienda, adquieren un edificio y de repente le cambian el uso y pasa a ser un sistema de oficinas o pasa a ser un galpón de almacenamiento o etcétera. Pueden ser cambios. A veces toman una oficina y la remodelan, un espacio abierto, entonces empiezan a colocar una especie de tabiquería. Remueven elementos no estructurales que pueden ser removidos, pero al ser removidos están así produciendo vamos a decir, un cambio de rigideces en la edificación y de masa y de distribución de estas en la estructura. Por eso que nosotros, y algo que yo les había comentado en nuestros primeros cursos, es que nosotros tenemos que entrevistarnos realmente con la persona que va a hacer la estructura, ver cuál es su intención, cuáles son su extensión, todo lo que piensa hacer con eso, para que nosotros no tengamos que hacer estos trabajos, por lo menos este trabajo de cargas, que es bastante importante, porque mediante este trabajo de cargas que nosotros vamos a evaluar cómo va a funcionar la estructura, cómo va a ser la distribución de los elementos estructurales que vamos a poner, pero vamos a tener problemas y tenemos que ver cómo nos cuidamos las espaldas de un cambio de uso. Aquí me dice, al generar esas áreas independientes hay que tener cuidado porque si se solapan entre ellos, genera un error al chequear el modelo. Bueno, miren, fíjense, ese error no te debe ocurrir bajo ninguna circunstancia si tú utilizas esta opción que está acá, esta opción, la de los elementos punteados con circulito rojo de losa. ¿Por qué? Porque ella va a trabajar en base a la línea de grid y no te debe generar ningún elemento. Lo que sí debemos tener cuidado es que haya una conexión directa entre una losa y el otro.
Esas conexiones directas ocurren a través de los puntos. Por ejemplo, esta losa que está acá, no hay forma que se solape con esta, al menos que usted la haga que se solape. Pero si uno utiliza las herramientas adecuadas, no debería. Porque este punto que está acá, que es el punto que va a utilizar la losa para transmitir sus cargas a las columnas y a las vigas, etcétera, etcétera, realmente los elementos shell van a tener 8 puntos de transmisión, los 4 vértices y uno intermedio en cada parte en cada lado del shell. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo coloque otro elemento shell que está acá, va a haber una conexión directa entre los puntos de sus esquinas que los están conectando, los puntos intermedios, y sigue la transmisión de fuerza a través de los otros elementos. O sea, no debe haber ningún tipo de problema. El problema siempre está en que se hacen las opciones, no sé, que se quiere utilizar herramientas manuales, como las dos primeras, para hacer un caso que se puede hacer de manera automatizada. Y esa manera automatizada, siempre recuerden que el software y las personas que hacen el software van a tratar que bajo ninguna circunstancia, usted le pasen errores, o sea, le sucedan este tipo de error que se consideran como básicos. Entonces, fíjense que siempre las opciones automatizadas van a buscar mitigar el error humano. ¿Cuál puede ser el error humano en un solape de losa? Simplemente que no vio correctamente, hizo clic de más, no se pudo acercar lo suficiente, la resolución no lo ayudó, pensó que sí lo había unido, y evidentemente eso va a ser un error que se va a reflejar, sobre todo en el análisis modal. El análisis modal nos va a permitir a nosotros, y es algo que no, las personas que están conectadas aquí básicamente son todos del curso online, pero este video que también va a estar dirigido a las personas de los cursos presenciales, este, eh, la, vamos a decir, siempre les digo, mire, traten, traten en lo posible de usar las opciones automatizadas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a disminuir esta cantidad de errores. Y estos errores humanos, se pueden ocurrir, pues, así sencillo. El caso más frecuente eran las unidades. Y sigue siendo un caso frecuente. Y siempre lo será. En el que algunas veces pensamos que estamos colocando una cosa en kilogramos metros y lo estamos colocando en kilogramos centímetros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo disminuye usted eso? Alterando de una vez y gestionando, adaptando el sistema de unidades a como usted está acostumbrado a trabajar y de esa manera lo evita. Ahora, las líneas de grid son una de las principales herramientas que vamos a tener para dibujar y modelar nuestra edificación. Entonces, usémoslas para dibujar, porque pretendemos que podamos estar dibujando las columnas y las vigas haciendo clics, queriendo hacer como una especie de polilíneas como estamos acostumbrados en AutoCAD, pero a veces puede haber errores y eso que está allí. Y ahora, lo que les iba a comentar, el enfoque de diseño, por lo menos que yo aplico, yo, ingeniero Manuel Guía, aplico este enfoque de diseño, siempre va a estar dirigido a resolver los problemas de flexibilidad de la edificación. Y eso lo vamos a hallar con el análisis modal. Si hay un solape o algún punto flotando, o alguna columna desconectada, o alguna viga desconectada, eso se va a ver reflejado en el análisis modal. No siga haciendo más nada hasta que el análisis modal no sea solucionado. ¿Por qué? Porque está arando en el mar, está perdiendo su tiempo. Y ya vamos a ver en las siguientes sesiones que siguen, o sea, las siguientes sesiones de este curso, cuando trabajemos la parte, yo creo que ya será para la siguiente sesión donde veamos el análisis modal, van a ver que si usted no ha corregido los problemas de flexibilidad de la edificación, eso le va a repercutir fuertemente en los análisis y en los diseños estructurales de la edificación. Porque usted llega, no resolvió el problema de desplazamiento, la estructura se desplaza de más, entonces eso se va a reflejar en el diseño de la columna, donde la columna le va a pedir columnas con acero de refuerzo excesivo, o les va a pedir que cambie la forma de la sección, y todo es porque no ha resuelto el problema de flexibilidad. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en el diseño. Muchas de las personas que dicen usar estos software
Que, ojo, yo digo una cosa, o sea, evidentemente ya ustedes van a ver que, o sea, han visto que dibujar realmente no es una cosa del otro mundo. El problema está en la interpretación de los resultados del software. Creen que porque simplemente le dieron un botón, está en rojo, está en verde, está en amarillo, ah, bueno, está en verde todo, está en azul todo, está perfecto. Mire, puede estar en azul y puede estar malo. O sea, eso es lo que tenemos que estar pendientes. Nosotros el software no resuelve el problema, no va a resolvernos el problema estructural. El software que nos va a servir de verificador de la idea y la concepción que tenemos a nivel de ingeniería de la edificación y de qué es lo que esperamos de ella. ¿Sí? Por lo menos en este caso, fíjense que estamos colocando una estructura simétrica, porque en esta parte, la forma didáctica para poder explicar en la parte modal, sobre todo la parte modal, que es una de las que más me interesa, que ustedes aprendan a interpretar bien, porque eso es algo que no se ve en pregrado, eso no se ve a nivel de pregrado en las universidades, por lo menos aquí en Venezuela, no sé en Colombia, no sé en Ecuador, no sé en Chile, no sé, en Perú tampoco, no estoy al tanto de si en el nivel de pregrado se ve ese tipo de análisis, porque en general es un análisis dinámico, lineal dinámico, donde la rigidez y la masa de la edificación van a ser sistemas de verificación de la ductilidad y de la flexibilidad que tiene la misma. ¿Eh? Entonces, analizar eso, y que después que corrijamos ese tipo de problemas, veamos cómo se nos comporta la edificación, es el debido proceso. Es lo que se debe hacer para obtener unos resultados óptimos. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Fíjense que el proceso de cargas y de modelado es bastante simple, bastante corriente. No tiene cosas del otro mundo que no diga, bueno, es que me tengo que aprender algo extremadamente difícil para poder analizar esto. ¿Sí? A ver acá, no recuerdo si pusimos el diafragma. Bueno, fíjense, hasta este punto de nuestro modelo matemático, nosotros podemos decir que está terminado. Terminado en el sentido de que ya si nosotros vamos a hacer los checklists, el checklist de las cosas que tenemos que hacer para generar el modelo, ya hemos terminado todas. ¿Sí? Entonces, ya por la hora básicamente, no me va a dar chance de iniciar lo que es la parte del análisis modal. Y el día de mañana nos concentraremos en ese análisis precisamente. No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Y si es así, dejaremos la clase hasta el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy y estamos conversando para el día de mañana. Hasta luego.